2 vamos a resolver matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Lo vamos a resolver a mano y también lo vamos a resolver con MAT. Si uno quisiera resolver este sistema a mano, uno podría ocupar varios métodos. Ya existe el método de reducción, igualación, sustitución, el método gráfico, ¿ya? El método de Cramer, entre otros. Entonces, si nosotros quisiéramos resolver este sistema de ecuación, ¿ya? Lo vamos a copiar. Y lo que uno generalmente hace aquí en este sistema de ecuación, ¿ya? Es tratar de buscar algún método. ¿Ya? A mí me parece que el más sencillo es el método de reducción. Entonces, con ese método lo voy a explicar. Si alguien lo ha hecho con método de igualación, método gráfico, Cramer, es exactamente la misma solución. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros queremos resolver un sistema de ecuaciones, siempre tenemos que visualizar que eliminar una de las componentes del sistema. Entonces, o elimino la componente X o elimino la componente Y. Entonces, para poder eliminarla, siempre el sistema de ecuaciones por el método de reducción yo voy a sumar hacia abajo. ¿Ok? Entonces, siempre nosotros sumamos hacia abajo y al sumar hacia abajo se tiene que eliminar una de las variables. En este caso, nosotros vamos a eliminar la variable Y. ¿Por qué? Porque el I de la primera ecuación es opuesta al I de la segunda ecuación. Entonces, cuando yo sumo números opuestos, finalmente se elimina y eso nos da 0, ¿cierto? ¿Y esto qué nos queda? Nos queda 4 más 2 son 6x, es igual a 6 más 2, 8. Entonces x nos resulta 8 sextos. Y si lo quisiéramos simplificar, nos daría 4 tercios. Ya encontramos la primera solución del sistema, que es la componente x. ¿Ya? Y para determinar el valor de y, entonces lo que hacemos nosotros es reemplazar esa ecuación, ese valor de x, en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea en la primera o en la segunda. Si nosotros reemplazamos la primera, tendríamos que reemplazar el 4 tercios en el x. O sea que tendríamos 2x más y igual 6, ¿cierto? Entonces voy a despejar el y antes de poder reemplazar. Y ahora voy a evaluar la función con x igual a 4 tercios. Entonces queda menos 2 por 4 tercios más 6. ¿Cuánto nos da eso? Menos 2 por 4 tercios más 6. Y eso nos da 10 tercios. 10 tercios, ¿cierto? ¿Y eso qué significa gráficamente? Entonces, para poder visualizarlo, nos vamos a apoyar ahora de GeoGebra. ¿Okay? Y vamos a poder visualizar qué significan esos puntos desde el punto de vista gráfico, para que uno pueda tener la imagen del concepto. Porque uno podría pensar que son solamente números, pero gráficamente, ¿qué significa eso? Entonces, para poder responder esa pregunta, primero vamos a despejar cada una de las variables. Entonces, la primera es, la tenemos lista, ¿cierto? Es 2x, no, la tenemos lista abajo, que sería y es igual a menos 2x más 6. Se la vamos a llamar y1. Y tenemos la otra función que es y2, que al despejarla nos quedaría 4x menos 2, ¿cierto? Al despejar está la ecuación 2. La primera ecuación, que llamamos y1, que era menos 2x más 6, nos da como resultado una recta, ¿cierto? Y el y2 igual a 4x menos 2 también nos da otra recta. Esas rectas se intersectan en un punto. Y la intersección de esas rectas es la solución del sistema. Por eso cuando tenemos dos rectas que son paralelas, ese sistema de ecuaciones no tiene solución. ¿Ya? O cuando una recta está encima de la otra, toca en más de un punto. Por lo tanto, ese sistema tiene infinitas soluciones. ¿Okay? Y en este caso, la solución es única. Es una única solución, que son dos rectas que son secantes y se intersectan en un punto. La intersección de esas rectas es la solución del sistema. Lo que uno encuentra cuando resuelve un sistema de ecuaciones es busca la intersección entre esas rectas. Y ahí uno podría encontrar fácilmente la solución del sistema. ¿Ya? Acabamos de resolver el método algebraico que se llama método de reducción y posteriormente utilizamos el método gráfico para poder visualizar y tener la imagen del concepto que nosotros estamos calculando. Entonces,
vamos a definir qué variables vamos a ocupar. Vamos a ocupar el símbolo x y el y, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a definir es sims de x, y. ¿Ya? Los definimos como símbolo, ya quedan en el workspace, ya quedan determinados el x y el y. Y definimos la función, ¿cierto? La primera le vamos a llamar eq1, que va a ser nuestra primera ecuación. Era 2x más y. Entonces aquí escribimos 2 por x más y. Y ahora 2x, 2 por x más y. Y ahora nosotros tenemos que poner igual, igual. ¿Ya? Esa es la forma de determinar igual. Entonces aquí, ¿cómo se interpretaría? Vamos a escribirla antes de explicar eso. Igual 6. Ya. ¿Qué es lo que hicimos acá? A la variable eq1 le asignamos esta ecuación, ¿ya? Para que el 2x más y sea igual a 6, debemos escribir dos veces el igual, ¿ok? Entonces, cuando defino la segunda ecuación, sería eq1, perdón, eq2 va a ser igual a ¿qué? A, creo que la ingresé mal porque ingresé la... Ah, no, está perfecto. 4 por x menos y igual a 2. Punto y coma, ¿cierto? Y ahora quiero que me entregue esas soluciones en un vector. Aquí voy a poner la solución x, la solución y eso va a ser igual al comando solve, ¿ya? Solve. Y aquí, ¿qué quiero que entregue? Quiero que resuelva. Dentro del, aquí vamos a escribir la ecuación, coma. Acá estaría, entonces. Quiero que resuelva la ecuación LQ1, LQ2, de las variables x, y. X, x sol y igual a solve la ecuación 1 con la ecuación 2 de las variables x e y. Bien, la aceptó. Llamamos a la solución de x, 4 tercios, que era exactamente lo mismo que nos dio a nosotros, y sol y, 10 tercios. Y ahí podemos resolver el sistema de ecuaciones ahora en MATLAB. Y ahí tenemos el sistema. Para poder hacer un sistema de ecuaciones con calculadora, la 570 tienen que presionar modo, ¿ya? Luego de modo, la opción 5, y luego de la opción 5, la opción 1, ¿ya? Y en esa opción 1, usted va a encontrar una matriz, ¿ya? Entonces, va a tener que completar una matriz que tiene esta forma, donde aparece la ecuación 1 y la ecuación 2, y luego dice A, B y C. Entonces, aquí vamos a escribir los términos que están en términos de X, ¿ya? Y aquí, ¿cuál era la ecuación que teníamos? Era 2x más y. Se escriben solamente los coeficientes. O sea que escribíamos 2, en el x teníamos 2x más y, ¿ya? Y ahí tenemos el coeficiente numérico de y, va a ser 1. Y luego tenemos el término libre o la constante que es 6. La segunda ecuación era 4 menos 1, 4 menos 1, y eso es igual al término libre que sería el 2. Posteriormente, usted ingresa el signo igual. Vamos a completar la matriz. Ingresamos el 2, el 1, el 6. Cada vez que ingresa un valor, presiona el botón igual. 4, igual, menos 1, igual, 2, igual. Y nos da como solución un x igual a 4 tercios. Eso es lo que imprime en pantalla. Posteriormente, usted presiona nuevamente el igual y nos entrega la solución de 10 tercios. Aquí nos aparece el mismo sistema de ecuación, pero escrito como una matriz ampliada, ¿ya? Entonces aquí vamos a explicar primero qué es una... Entonces,
esta matriz, que, bueno, este sistema de ecuaciones se podría representar como una matriz ampliada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a representar una matriz ampliada? Este sistema de ecuaciones, ¿ya? Nosotros vamos a escribir los coeficientes numéricos de las incógnitas que representan la matriz, ¿ya? Entonces lo vamos a escribir como matriz. A escribimos los coeficientes numéricos. 2, 1, 4, menos 1. Ahí escribimos entonces los coeficientes numéricos de las incógnitas que representan la matriz, ¿ya? Las incógnitas de x y ya se pueden expresar de la siguiente manera. X e y, ¿ya? Y por último, los términos independientes, que son las constantes que se encuentran ahí, la podríamos denotar con la letra B. Y también va a ser una matriz columna. Una matriz columna de 6 y 2. Tenemos una matriz cuadrada de orden 2, ¿cierto? Porque es de 2 por 2. Tenemos una matriz una matriz columna y otra matriz columna. Esta matriz es de 2 por 2. Esta es de 2 filas, una columna, así que va a ser por 2 por 1. Y este va a ser de 2 filas, una columna. También es de 2 por 1. Entonces, yo puedo representar este sistema de ecuación de forma matricial, ¿ok? O sea, nosotros podríamos representarlo como A por X es igual a B, ¿ya? Y podríamos dejar entonces el sistema de esta manera. 2, 1, 4 menos 1 por X por Y igual a la matriz 6, 2. ¿Ok? Entonces, aquí, de esa manera, encontrando una matriz ampliada. Lo que íbamos a hacer ahora, y vamos a escribir el sistema de ecuación, lo vamos a representar de forma matricial, como una matriz ampliada, ¿ya? Entonces, para nosotros poder escribir esa matriz ampliada, tenemos que escribir los coeficientes de esa matriz, y acá vamos a hacer una línea, la vamos a ampliar, y la vamos a ampliar con respecto a ¿quién? A las constantes, ¿ya? O al término libre, en el fondo. De esta manera. ¿Ya? Y aquí nosotros, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer operaciones filas. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de este tipo de operaciones? Que nosotros dejemos una columna de unos y estos valores que están por debajo de la diagonal y por encima de la diagonal tienen que llegar a ser 0. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a tener que hacer operaciones filas. Esta se llama, esta es una matriz ampliada, que sería entonces los coeficientes de A, ¿cierto? De esta matriz, y ampliada con los términos libres, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí son dos sistemas de ecuaciones, van a ser equivalentes si el sistema tiene una misma solución, ¿ya? O sea que su matriz ampliada es equivalente, ¿ya? ¿Cómo sería eso que acabo de explicar? Que si yo tengo una matriz ampliada A como a B, esa matriz va a ser equivalente, ¿ya?, a otra matriz que nosotros determinemos. ¿Ok? Entonces vamos a buscar una matriz equivalente que nos entregue las soluciones a través de una matriz ampliada generando operaciones fila. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros este valor, el de la diagonal, este sea 1, este lo convierta en 0 y en 0. ¿Cómo vamos a hacer ese tipo de cálculo? Entonces aquí nosotros vamos a tener que hacer operaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la primera operación que a mí se me ocurre? Por ejemplo, hacer aquí esta fila 2 o fila 1. Cuando hablemos de fila 1, vamos a hablar fila 1, fila 2. Entonces, a la fila 2, le voy a hacer una operación. ¿Cuál va a ser la operación? ¿Cómo voy a dejar el 4 que sea igual a 0? Entonces yo podría decir, voy a multiplicar por menos 2 a la fila 1, ¿cierto? Porque si yo digo menos 2 por la fila 1, o sea, diría menos 2 por 2, eso sería menos 4. Y si menos 4 se lo sumo a la fila 2, entonces me va a quedar acá un 0. ¿Ok? Entonces voy a realizar esa operación. A la fila 1 no le hice nada todavía, así que la voy a mantener. Pero la fila 2 va a generar esta operación. Vamos a decir,
En la fila 2 voy a dejar lo siguiente, menos 2 por fila 1, menos 2 por 2, 4, y se lo sumo a la fila 2. Menos 2 por 2, menos 4, más 4, 0. Voy a tener que hacer lo mismo con toda la fila, ¿ok? Con toda la fila 2. Luego, ¿cómo hago eso? De la misma manera. Entonces tendría que decir menos 2 por la fila 1 más la fila 2. Menos 2 por la fila 1, menos 2 por 1 sería menos 2. Menos 2 se lo tengo que sumar a la fila 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Y luego también hacerlo con el término libre para completar la fila 2. Entonces aquí iría menos 2 por 6, que es la fila 1, da menos 12. Menos 12 más 2, eso nos queda en 10. Menos 10, porque sería menos 12, ¿cierto? Menos 2 por 6, menos 12 más 2, menos 10. ¿Ya? Ahí logramos establecer ahí el 0. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos, ojo que aquí nosotros nuestra intención es dejar esta diagonal con 1, ¿cierto? Entonces aquí podría decir lo siguiente. A la fila 1, ¿qué le podríamos hacer para que quede un 1? Entonces, en la fila 1 lo que vamos a hacer es decir fila 1 dividido por 2. Y ahí podríamos encontrar inmediatamente, aquí inmediatamente nos va a quedar un 1, ¿cierto? Y abajo, ¿qué podría hacer? Que la fila 2, voy a decir acá, menos la fila 2, lo voy a dividir en 3, ¿cierto? Para que me dé 1. Veamos lo que sucede. Fila 1 dividido en 2, o sea, 2 dividido en 2, 1. 1 dividido en 2, 1 medio. 6 dividido en 2, 3. Y abajo nos va a quedar 0 menos 0 dividido en 3, 0. Menos, mire, aquí en el fondo lo que estoy haciendo, estoy como multiplicando por menos un tercio, ¿cierto? Entonces va a quedar menos el menos 3 dividido en 3. ¿Eso cuánto va a quedar? Menos por menos da más. 3 dividido en 3, 1. Y ahí logré la columna. Y aquí nos va a quedar 10 menos 10, ¿cierto? Menos 10 dividido en 3. Eso sería 10 tercios. ¿Ya? Y ya no aparece el 10 tercios que habíamos encontrado anteriormente, pero tenemos que eliminar este valor. Entonces, ¿cómo hacemos eso para poder eliminar el 1 medio? ¿Cómo se le ocurre ahí alguna idea, chiquillos, para poder hacerlo? Podríamos hacer aquí la fila 1. En la fila 1, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos decir que la fila 2 la multiplique, la fila 2 la multiplique por menos 1 medio, ¿cierto? Porque si la fila 2, si 1 lo multiplico por menos 1 medio, 1 por menos 1 medio, menos 1 medio. Y menos 1 medio más 1 medio, o sea, más la fila 1, ¿qué me va a dar arriba como resultado? Ahí me voy a encontrar el 0. Entonces tengo que ir haciendo operaciones filas. Se llaman operaciones elementales de filas. Entonces, partimos. La fila 2, que es 0, lo multiplico por menos 1 medio. Me da 0 y se lo sumo a la fila 1. Así que como me dio 0, 0 más 1, 1. Ojo que a esta fila no le estamos haciendo nada, así que la voy a escribir inmediatamente. Luego, 1, fila 2 multiplicada por menos 1. Fila 2, la multiplico por menos 1, me va a dar menos 1 medio, ¿cierto? Fila 2 por menos 1 medio, menos 1 medio. Menos 1 medio más 1 medio, 0. Y ahí logré el 0. Y ahora tengo que hacerlo acá. Fila 2, fila 2, que es 10 tercios. Fila 2 es 10 tercios. Y eso lo voy a multiplicar por menos 1 medio. Por menos 1 medio. Y eso se lo voy a sumar a la fila 1, que es un 3. Y eso me va a dar 4 tercios.
¿ya? Y aquí nosotros formamos esto, ¿cierto? Que se llama matriz identidad, ¿ya? Es una matriz identidad, perdón, de orden 2, ¿ya? Entonces aquí, ¿cómo encontramos la solución? La primera componente corresponde ¿a qué valor? A x. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo x más 0i es igual a 4 tercios. Luego, 0x más y es igual a 10 tercios. Vamos entonces a definir nuestra matriz. Vamos a hacer la misma matriz que hicimos delante. Recién lo hicimos como un sistema de ecuaciones en MATLAB. Ahora lo vamos a hacer como esta operación de matriz ampliada, ¿ya? Lo hacemos de la siguiente manera. Definimos entonces la matriz A. Y la matriz A estaba definida por 2, 1, punto y coma, 2, 1, 4 menos 1 y 6, 2. 2, 1, 4 menos 1, ¿cierto? Esa era la matriz A. Vamos a definir entonces ahora nuestra matriz de términos independientes, que era el 6 y el 2. 6 y 2. Y posteriormente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que x es igual Profe, al A, dígame, la B no era 2 filas. la B es 6, 2, ¿cierto? Entonces, ya, perfecto. Tiene toda la razón. Vamos a reemplazar entonces. Muchas gracias. 2 filas. ¿Qué faltó ahí entonces? Punto y coma y el 2. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ya. Y ahí nosotros reemplazamos la variable. Si se dan cuenta, queda reemplazada inmediatamente. ¿Ya? Así que como la anterior también se llamaba B y la siguiente igual se llama B, lo que hace es reemplazar esa variable. ¿Ya? Y ahora, entonces, el X, que es la solución, va a ser simplemente A, el backlash de B minúscula. Entonces, si nosotros ahora hacemos Enter, nos dan las dos soluciones. Y ahí podemos hacer entonces una matriz ampliada, que fue el mismo cálculo que hicimos recién, pero ahora lo hicimos en MATLAB. Y queda de la misma forma. ¿Ya? Queda exactamente el mismo resultado. ¿Ok? El X, aquí quedan las soluciones de X. La primera componente corresponde a X, que sería 1.333, y el otro sería 3. También 333, que sería el 10 tercios. Y ahí queda exactamente la misma solución. Comprobar el resultado. ¿Cómo comprobar el resultado? Recuerde que en MATLAB usted puede escribir ya en el script, pero con los porcentajes, y le aparece en verde. ¿Ya? Y eso no corre cuando usted hace correr un programa, hace correr el programa que usted haga en MATLAB, lo pone ahí y no corre, es parte solamente como comentario. ¿Ya? Así que lo vamos a poner como comentario ahí. Como los comentarios que hacemos cuando programamos. Exacto, lo mismo, ¿ya? Entonces aquí vamos a comprobar esto. Entonces AX, nosotros lo vamos a escribir como A por el X, ¿ya? Por el X. Y ese X tendría que ser el mismo ahí arriba, ¿cierto? Que lo llamamos X mayúscula. Y si presionamos esto, nos da la matriz de términos independientes, que sería el 6,2, que es exactamente ese valor. ¿Ya? Entonces ahí uno podría comprobar que está de forma correcta. Ahora, también lo que podríamos hacer en este caso es poder graficar. Graficar este sistema. ¿Cómo podemos graficarlo? Entonces, para poder graficar este sistema de ecuaciones, nosotros lo que podríamos hacer es definir un dominio para X. Porque el X, poder definirlo entre 0, 0.01, poner desde el 0 hasta el 3,
y 0,0.01. ¿Ya? Ahí yo puedo definir el dominio, ¿ya? Cuáles son los valores que va a tomar el valor de x, ¿cierto? Entonces va a empezar en 0, va a terminar en 3, ese es el n, el start es de 0, y va a generar aquí un step de 0.01, o sea que va a ir avanzando de 0.01 entre el 0 y el 3. ¿Ya? Generalmente se hace así cuando uno quiere generar un dominio, pero podríamos ocupar algún comando, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner xvals, ya así como, como valores de x, ¿ya? Y esos valores de x nosotros podríamos también establecer el dominio, pero lo vamos a establecer con el comando linspace, ¿ya? Linspace, que genera ahí es como el vector que sería como el dominio. Y es lo mismo que que uno podría hacerlo directamente con paréntesis, pero igual no está de más aprender otros comandos, ¿ya? Entonces el dominio también se puede establecer con el comando linspace, y no tan solo dejarlo con el paréntesis del en, el step y el start, ¿ya? Entonces aquí nosotros podríamos poner, dice acá, de entre qué x1, x2 y cuánto n usted quiere, cuántos valores. Entonces nosotros vamos a escribir, bueno, yo creo que quiero un dominio de entre 0 y 3. Y que cada valor tenga un step, un paso del 0, no sé, ¿cuánto voy a hacer? 100 valores adentro. ¿Ya? Y ahí entonces tenemos nuestro valor de x. Ahora voy a definir la función, el i1, menos 2 por x más 6. ¿Cierto? Ahí nosotros definimos nuestra ecuación, menos 2x más 6. Pero en el x yo ya no voy a poner x, sino que voy a evaluar el dominio de la función. Quiero que quiero que a esa función i1 le ingresen todos los valores entre el 0, entre el que definí en el linspace, entre el 0 y el 3 voy a ingresar 100 valores dentro de él. Por lo tanto, aquí voy a llamar a esta variable que se reemplace aquí adentro, para que vaya haciendo el recorrido, el dominio de la función vaya cambiando, ¿cierto? Entonces, por cada valor de x, el recorrido de i1 va a ir cambiando, y va a ir buscando todos los puntos. Xvals, ¿ya? Xvals más 6, ¿ya? Y entonces nosotros definimos la i1. Y con el comando plot, nosotros, ¿qué queremos que grafique? Quiero que grafique xvals, coma, en la función, evaluar la función, que sería el i1. Y ahí tendríamos que graficar, y ahí tenemos nuestra primera recta, ¿ya? Ahora podríamos escribir la segunda, ¿cierto? X menos 2, ¿cierto? Pero el X ya no va a ser X, sino que yo voy en el dominio del X que yo quiero graficar. Ve que si usted observa el eje X, o el X label que se llama aquí en la programación, está entre el dominio es de 0 a 3, ¿cierto? Y el recorrido va a ser entre 0 y 6. Entonces a esta función la vamos a evaluar en x, pero ese x quiero que se vaya moviendo entre 0 y 3 y que dentro de ella me evalúe 100 datos, ¿ya? Un vector con 100 elementos. Xvals menos 2. ¿Quedó bien escrita? Era 4x menos 2. 4x, perfecto, ya. Y, ¿qué tendríamos que hacer acá? Ya la definimos, así que vamos a poner aquí un hold on, para que, ¿qué hace hold on? Lo que hace es que cuando al momento de graficar, nosotros le decimos grafique, pero sin borrar lo anterior, ya considere todo lo que tengo. Ya, entonces dejamos el hold on, y ahora el comando plot, lo que hace el comando plot es graficar la función en la misma, ¿cierto? Porque ya pusimos el hold on. Revisamos que esté correcto, plot de xvals, y 2, que es nuestra nueva función. Y ahí está la solución. Podríamos buscar aquí el puntito, a ver cuánto nos daría. Y nos da exactamente el mismo valor, para ir practicando. Dice, en una matriz ampliada, los sistemas de ecuaciones lineales, replicamos formalmente las operaciones con que resolvíamos los sistemas de ecuaciones lineales. Hay 3 tipos de operaciones elementales que nos ayudarían a resolver un sistema de ecuaciones lineales. Primero, ponderación, o sea que yo le podría multiplicar algo a cada una de las filas, como lo hicimos en este caso. Que yo en este caso, por ejemplo, esta es una ponderación porque estoy multiplicando por 1/3 todos los valores de la fila 2. Ahí hice una ponderación.
dice que uno podría combinar filas, es decir, que yo poder intercambiar, por ejemplo, fila 2 dejarla en la fila 1 y la fila 1 pasarla a la fila 2, también se podría hacer ese tipo de combinaciones. Hacer intercambios entre ellas, ¿ya? Hay pelotas verdes, rojas y amarillas, ¿cierto? El número de pelotas verdes y pelotas rojas es 5 veces las amarillas. Las verdes más las rojas recuerden que es el lenguaje algebraico un igual, es 5 veces las amarillas. Listo. El número de pelotas verdes es el triple que el de amarillas. Las pelotas verdes es el triple de las amarillas. Y el total de pelotas amarillas y rojas, amarillas más rojas, es 123. Y ahí tenemos un sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones lo podríamos resolver por varias formas, ¿cierto? Por Cramer, por el método de la matriz ampliada, podría ser una. Hacer un sistema de ecuaciones de 3×3. Ya tenemos varios, después más adelante yo les voy a enseñar otros métodos para resolver sistemas de ecuaciones a mano, ¿ya? Entonces aquí tendríamos que armar esta matriz. Entonces vamos a dejar en el lado izquierdo todos los que tienen variable y en el lado derecho dejamos los coeficientes, los términos independientes que no están asociados a ninguna variable, ni a B, ni a R, ni a A. Entonces, ¿cómo quedaría la primera fila? Si esto lo ordenamos, quedaría verdes, más las rojas, menos las amarillas, ¿cierto? Luego, abajo tendríamos las verdes, más no tenemos rojas, ¿cierto? Por lo tanto tendríamos más 0 rojas y menos 3A. Y aquí quedaría igual a 0, igual a 0. Y abajo tendríamos 0 verdes más la roja más la amarilla es igual a 123. Y ahí podríamos tener el sistema de ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este caso? Tendríamos que hacer operaciones, operaciones fila, operaciones intercambiar filas o ponderar filas. ¿Para qué? Para llegar a la solución. Una vez que nosotros ya tenemos la matriz, tendrían que buscar sus coeficientes. Hagámosla como está ahí en el libro para que sea coherente con el libro. Vamos a sacar todas solamente las componentes, ¿cierto? Vamos a poner aquí roja, verde y amarilla, ¿ya? Y la vamos a ampliar con los términos libres. Y sabemos que los libres son 0, 0 y 123. 0, 0, 123. Y aquí tendríamos 1, 1, menos 5. Y abajo, 0. Igual que estoy dejando la roja ahí para que sea coherente con lo que está en el libro. Simplemente por eso. Pero uno podría elegir cualquiera. Da lo mismo. Roja 1, verde 0 y amarilla es 1. Entonces ahí nosotros vamos a tener la matriz y vamos a tener una matriz ampliada. ¿Qué vamos a tener que hacer en este caso? Hacer operaciones fila, ¿ya? Así que vamos a tener que hacer operaciones filas para poder determinar esa solución. Profe, Dígame. la fila 2, columna 2 es 1. Puse la variable, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Ya, entonces tendríamos 1, 1, menos 5, 0, 1, menos 3, 1, 0, 1, 123. Ya, perfecto. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este caso para poder resolver este sistema de ecuaciones con el método de la matriz ampliada? Lo que vamos a buscar nosotros es lograr hacer operaciones de tal manera que nosotros debajo de esta columna dejemos ceros acá, ¿ya? Entonces la idea es reducir. Entonces sería 0, yo aquí necesito generar 0x más 0y. Bueno, en este caso estamos hablando de rojas, verdes y amarillas, ¿cierto? Entonces yo necesito dejar aquí
0 rojas, 0 verdes, y que A, el valor de A, va a ser igual a un número acá. Y ese va a ser la solución. Y con ese resultado puedo ir reemplazando la otra ecuación, ¿ya? Entonces la idea es dejar aquí un 1, un 1, un 1. O en verdad no un 1, sino que la matriz triangular, aquí yo tenga estos ceros. Ese es en el fondo. ¿Ya? Por lo tanto me falta ahí hacer algunas operaciones nomás. Ya chiquillos, comencemos. ¿Alguna idea para comenzar? Por ejemplo, a la fila 3, ¿qué le podría hacer? A la fila 3. ¿Qué le podemos hacer a la fila 3? Podemos hacer, como aquí tengo un 1, que la fila 1 se la reste a la 3. ¿Cierto? Porque si yo pongo 1 menos 1, ¿qué me va a quedar acá en la fila 3? Me va a quedar un 0, que es precisamente la intención, lo que andamos buscando. Entonces nos quedaría. Como no voy a hacer nada en la primera, en la fila, voy a conservar todos los datos. Y a la segunda fila tampoco, por lo tanto también lo voy a conservar. Y la última sí va a sufrir algún tipo de cambio, porque vamos a hacer aquí operaciones filas con, vamos a clicar en la fila 1 y se la vamos a restar a la 3. Entonces la fila 1 es 1 y se la resto a la 3. Entonces aquí nos va a quedar 0. Este es 1 y se lo resto a la 3. ¿Cuánto nos va a quedar ahí? 1. Y luego la fila 1, que es menos 5, se la voy a restar a el 1. Menos 5 menos 1, menos 6. ¿Cierto? Y acá va a quedar fila 1, que es 0, le voy a restar los 123, va a quedar menos 123. Y ahí estamos completando 0, 0. Me falta entonces convertir este en 0, ese valor. ¿Cómo lo convierto en 0? Tendría que hacer otra operación con en la fila 3. Entonces yo diría, en la fila 3, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer alguna operación para que esto me dé 0. ¿Cómo lo hago? Aquí ya tengo un 1, ¿ya? Entonces podría decir, la fila 2 se la voy a restar a la fila 3. Porque como si yo tengo un 1 y le resto un 1, ahí me queda 0. Y eso es lo que me importa. Y ahí me va a quedar el 0 ahí. Entonces tenemos 1, 1, menos 5, la matriz ampliada de 0, copio la segunda fila, 0, 1, menos 3, 0. Y por último, aquí nos va a quedar la fila 2, ¿cierto? Se la resto a la fila 3, 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Menos 3, menos 3. Menos menos 6. Menos 3 menos menos 6. Menos 3 menos menos 6, ¿cierto? Entonces eso nos va a dar 3. Y ese es el valor que vamos a encontrar ahí abajo. Y este valor nos va a dar 3. Y luego tenemos que hacerlo también con la matriz de coeficiente libre, ¿cierto? Entonces decimos, fila 2, que es 0, se lo resto a la fila 3. O sea, menos el menos 123. Entonces me va a quedar 123 positivo. Y aquí nosotros empezamos a escribir la ecuación, ¿ya? ¿A quién correspondía la primera? A R, ¿cierto? ¿Y cuántos R tenemos ahí? Tenemos un R más un B menos 5 amarillos van a ser igual a 0. Ahí tenemos una ecuación. La segunda va a tener 0 rojos, un verde menos 3 amarillos es igual a 0. Y abajo, ¿qué vamos a tener? 0 rojo más 0 verde más 3 amarillos es igual a 123. Entonces aquí resulta que en la primera ecuación tenemos una ecuación con 3 incógnitas. En la segunda tenemos una ecuación con 2 incógnitas. Recuerde que cuando el número de ecuaciones es menor al número de incógnitas, tenemos infinitas soluciones. Pero resulta que en la última tenemos una ecuación con una incógnita. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Podríamos poder despejar ese valor, ¿cierto? Entonces, podemos despejar aquí. ¿Cuánto valdría A? A valdría
123 dividido en 3. 123 dividido en 3, eso da 41. Entonces, los amarillos son 41. Luego, si ya tengo el valor de A, ¿qué podría hacer con ese valor de A? Podría reemplazar el A en la ecuación 2, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que los verdes menos los verdes menos 3 veces los amarillos es igual a 0, pero nosotros sabemos que el A equivale a decir 3 por 41 igual 0. Entonces los verdes van a ser, aquí voy a pasar al otro lado este producto, ¿y eso cuánto nos da? 3 por 41, ¿cierto? Y eso entonces nos da la cantidad de los verdes, que serían 4 por 3 son 12, 3, 1 por 3, 3, son 123. 3, 4 por 3, 12, 123. Y ahí encontramos la cantidad de verdes. Y ahora tendríamos que determinar la cantidad de amarillos, ¿cierto? Y como la primera ecuación tiene los rojos más los verdes menos 5 veces los amarillos, eso nos va a dar igual a 0. Y nosotros ya no conocemos los rojos, pero sí conocemos los verdes y los amarillos. Por lo tanto, podríamos despejar ahí, pum, menos los verdes más 5 veces los amarillos. Entonces, ¿cuánto daría eso? Sería menos 41 más 5 veces, no, al revés, me equivoqué. Sería menos verde, sería menos 123 más 5 por 41. ¿Cuánto da ese cálculo? $82. 82, muchas gracias. 82. Entonces ahí pudimos resolver el sistema, ¿ya? Por el método de la matriz ampliada. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podríamos resolver este tipo de ejercicios en MATLAB? Tenemos que una matriz A, ¿cierto? Era igual a... Ahí sí. Matriz A era igual a... Y tenemos valores aquí. ¿Qué valores son? 1, 1, menos 5. La otra sería 0, 1, menos 3. Y la otra va a ser menos 1. Perdón, 1, 0, 1. ¿Cierto? Y tenemos la primera matriz. Ahora vamos a escribir B como la matriz de términos libres. Y eso es 0, 0, 123. Ya, chiquillos, ahora viene la otra forma. Entonces, mire, vamos a escribir la matriz AB, ya, esa matriz AB, pero esta se llama A mayúscula, B minúscula. Esa matriz AB la vamos a escribir como una matriz ampliada, ya. ¿Cómo se escribe una matriz ampliada en MATLAB? Vamos a escribir la matriz A en corchetes, espacio, y llamamos a B, ¿ok? Y llamamos a B. Entonces, si presionamos Enter, se nos debería formar la matriz ampliada, algo como esto. Ahí queda exactamente la misma matriz que veníamos trabajando anteriormente, ¿cierto? Ya, entonces ahora el resultado, vamos a poner un R mayúscula, el resultado de esa matriz ampliada se va a poder resolver con el comando rref. Rref, ¿ya? Así que dice ahí rref. Ah, ya, reduce fila y columna. Entonces, lo que hacemos aquí, llamamos a esa matriz. Entonces, queremos que resuelva esa matriz empleada de la matriz AB. Y luego, Enter.
Y ahí encontramos los resultados. Entonces, ¿cuáles serían los resultados? Mire, la primera era R, ¿cierto? Y R entonces va a ser 82. El B va a ser 123. Y el último, que era amarillo, es 41. 41 amarillo, 123 equivale a los verdes y los rojos son 82. Profe, Dígame. yo lo hice en la calculadora y me dio también como X, Y y Z. Claro. También 82, 123 y 41. ¿Ya? Así se hace, de hecho, en la calculadora. ¿Ya? Pero no elige la opción 1. Ahí tiene que elegir, parece La que 2. elige la 2, exactamente. Sí, lo hice con la 2 porque tenía, bueno, pues la cantidad el tamaño de la matriz. Ahí Claro, uno por ve el tamaño de la el modo, matriz, que era de orden 3, de ¿cierto? orden 3. Sí. Claro. Perfecto. Profe, el término que ocupó RREF, ¿qué significa eso? Es para resolver matrices ampliadas. Cuando usted tiene debe una ser matriz ampliada y quiere resolver ese sistema como si fuera operaciones fila, tiene que ocupar el comando RREF. Ese es para resolver sistemas a través de las operaciones fila. Una operación amplia. Una matriz ampliada, perdón. Ya, ok, gracias. Ya. Ya, chiquillos, miren, aquí empezaron a aparecer algunos tipos de matrices. Por ejemplo, aquí empezó a aparecer la matriz de identidad. Entonces me gustaría que nosotros pudiésemos escribir algunas matrices que son súper relevantes para ustedes. Si yo quiero escribir una matriz de identidad, entonces vamos a escribir el comando, se escribe elle, ¿ya? Como ahí. ¿Ya? Entonces, ese comando nos va a permitir determinar una matriz de identidad. Por ejemplo, si quiero una matriz de identidad de orden 2, ¿ya? Una matriz de identidad de orden 3, una matriz identidad de orden 4, y lo escriben fácilmente con ese comando, ¿ya? Entonces, esto igual es importante que ustedes lo manejen, ya que es solo un comando que es súper fácil de poder realizar. Entonces, vamos a escribir aquí como un título, matriz identidad. ¿Ya? ¿Qué otra sería importante poder encontrar? Por ejemplo, podríamos tener el siguiente caso. Imaginemos que tenemos una matriz diagonal, por ejemplo. ¿Ya? A ver, tenemos una matriz A, y que esta matriz A tenga los elementos -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 y 2. ¿Ya? Y yo quiera construir esa matriz directamente. Entonces, para poder escribir esa matriz, que le vamos a escribir el nombre acá inmediatamente, se llama matriz diagonal. ¿Ya? Matriz diagonal. ¿Cómo poder escribir esa matriz diagonal? Vamos a ocupar el comando diag. Diag. Crea una matriz diagonal, ¿ya? Con elementos. Entonces yo quiero que me genere esa matriz diagonal. Entonces escribimos paréntesis redondo, dentro del paréntesis redondo, un paréntesis de corchete. Tenemos el -1, el 1 y el 2. Y me entrega la matriz con los elementos de la diagonal que yo le estoy diciendo que me la escriba. ¿Ya? Entonces escribimos la matriz diagonal con el comando diag. Entonces ahí uno puede escribir una matriz directamente con solamente los elementos de esa diagonal. Ya. ¿Qué más podríamos? Matrices fila, ya vimos nosotros, ¿cierto? Hablamos de la matriz fila, hablamos de la matriz columna, hablamos también de la matriz identidad, matriz diagonal. Podríamos hablar también de la matriz triangular superior. Entonces aquí, matriz la matriz triangular superior. Entonces,
¿En qué caso sería una matriz triangular superior? Si nosotros tenemos aquí una matriz, por ejemplo, una matriz B, y esa matriz B tiene los elementos 1, menos 1, 0, 0, 3, menos 1, 0, 0, 2. Es decir, que todos los elementos que están bajo la diagonal es 0, ¿ya? ¿Okay? Por lo tanto, va a tener valores que están sobre ella y esto se llama matriz triangular superior. Ese nombre tiene. Y eso también se puede hacer en MATLAB. Sería true de B. Ahora sí. Ya, y ahí me genera la misma matriz, pero me genera una matriz triangular superior. ¿Ya? Por lo tanto, todos los valores que están debajo de la diagonal se quedan en 0 y dejamos solamente valores que están por encima. ¿Ya? Entonces ahí se llama matriz triangular superior. Podríamos generar una matriz triangular, pero podría ser quizá inferior. Y aparecía el comando ahí. Inferior. Inferior. Mire, dice trill. ¿Ya? Trill sería el comando. Esta es la que está, la upper, la superior, y después abajo dice lower. Entonces vamos a escribirla, vamos a ocupar la de abajo. Y esa de abajo es trill de B. Y la matriz B es la matriz que generamos como cuadrado mágico de orden 3. Entonces, si presionamos Enter, ahora nos queda la matriz triangular inferior. Los datos de nosotros los datos van a quedar abajo, ¿ya? Pero ahí arriba, la parte de arriba van a quedar los ceros, ¿ya? Entonces ahí también ocupamos ese comando. Ahí está. Entonces tenemos matriz de identidad, matriz diagonal, matriz triangular superior, inferior. Podría crear una matriz de unos. Matriz de unos. Por ejemplo, yo puedo generar una columna, a ver, aquí voy a generar una matriz de 1, pero voy a generar una matriz de 1 de 3 por 2, ya, de 3 por 2. Y me genera una matriz de 3 por 2. A ver, ones, quiero una matriz de orden 3, ¿la considerará? Perfecto. ¿Ya? Entonces puedo hacer distintos tipos de matrices, ¿ya? Inclusive le puedo cambiar las dimensiones, porque lo puedo hacer, si pongo el 3 va a quedar de 3 por 3 o de orden 3. ¿Ya? Y si escribo de 2 por 3, y ahí generamos esa matriz. ¿Ya? Entonces una matriz que solo contenga unos. Una matriz de ceros. Con ceros en inglés, zero. Y aquí también podríamos crear una matriz de 0, ¿cierto? De orden 3, por ejemplo. También, ahí nos queda una matriz de 0. Y si le cambiamos las dimensiones, 0 de 3 por 2. Ya, y ahí creamos las matrices con ceros. ¿Cómo creamos una matriz aleatoria? Con run. Creo que es run. A ver. Run de 3 por 3. Ahí está. Entonces lo que genera son matrices aleatorias de la dimensión que uno establezca, en este caso de 3 filas por 3 columnas, pero que son valores que están entre 0 y 1. ¿Ya? Y eso sí, ya vamos a anotarle acá igual. El comando run. ¿Ya? Y aquí, ojo que con entradas entre 0 y 1. ¿Ya? Ahí genera con el comando run. Si elegimos diag de B, porque delante ocupamos un comando, aquí nosotros queríamos una matriz diagonal que tuviese en esta diagonal principal los elementos menos 1, 1 y 2, ¿cierto? Y la creamos.
Entonces le dijimos que creara esa matriz. Queríamos calcular los números de la diagonal de B, porque B tiene estos elementos. A ver, diag de B. Claro. 8, 5, 2. ¿Cuáles son? 8, 5 y 2. Entonces ahí llamamos a todos los elementos que estén en su diagonal. Entonces vamos a copiar la matriz B. Y estos son los elementos que están en esa diagonal. Entonces aquí también vamos a escribir una leyenda para que no quepa duda después cuando estudien o cuando necesiten ahí en los ramos de especialidad por generar algún tipo de matrices o hacer operaciones con matrices, ya tengan esto también como un documento de estudio. Así que genera la diagonal de B. ¿Y quién es B? Una matriz B. De la matriz B. Entonces llamamos B y con el comando diag de B me va a buscar los valores que pertenecen a ella.